Hoy la República del Paraguay requiere a sus mejores hombres para hacer frente a un grupo criminal que se ha robustecido en el terror y el desamparo. La muerte de 8 efectivos militares en la localidad de Arroyito, departamento de Concepción, no debe ser tomada como una simple baja militar en periodo de guerra, sino como un síntoma de debilidad institucional que obliga a la clase política a desapegarse de las intrigas y honrar su compromiso conceptual de proteger el bien común. El Paraguay está de luto y mientras tanto observamos con estupor cómo los hacedores del terror se regocijan en la muerte y la provocación de una inestabilidad sociopolítica. Nuestros mandantes han reaccionado con una pueril discusión maniqueísta que solo pugna por preservar la buena reputación y en definitiva desgastarse innecesariamente en deslindar responsabilidades con acusaciones irresponsables. El combate al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo no se conduce con intrigas, que solo terminan debilitando aún más las instituciones. Se materializa con estrategia política y táctica operativa, aspectos que a diferencia de nuestras fuerzas públicas han sabido llevar al campo de batalla los miembros de esta repudiable organización criminal. Es tiempo de mirar el cuadro general, más allá de las diferencias político-partidarias y conducir a esta nación como se merece, con madurez pragmática. De lo contrario, esta guerra seguirá teniendo a los terroristas con una amplia ventaja.